estamos hablando de una flagrante violación de la soberanía de Irak, una clara violación de todos los estándares y normas internacionales. Mientras el presidente Joe Biden descansaba en la residencia vacacional de Camp David, las bombas estadounidenses caían en la frontera entre Irak y Siria. El argumento, proteger al personal militar estadounidense, pues que aún se encuentra en la zona. Lo que en parte lleva a preguntarse hasta cuándo permanecerá Estados Unidos y sus tropas en Irak. ¿Y dónde quedan las víctimas civiles y los daños a estos países pues en resistencia? ¿Qué hay detrás del segundo ataque de este tipo en lo que va de administración Joe Biden? ¿Es un mensaje a Irán? Bueno, se vuelve a tensar la cuerda en Asia Occidental. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. Se registran nuevos movimientos hostiles contra el eje de la resistencia en la región. Días después de que Washington bloqueara los sitios de la resistencia, el presidente estadounidense Joe Biden ordena ataques aéreos contra las fuerzas de Al-Hashab al-Shabi, un integrante oficial de las Fuerzas Armadas de Irak en la frontera con Siria. Bajo las instrucciones del presidente Biden, las fuerzas militares estadounidenses llevaron a cabo ataques aéreos defensivos de precisión contra las instalaciones utilizadas por los grupos de milicias respaldados por Irán en la región fronteriza entre Irak y Siria. El Departamento de Defensa de Estados Unidos. 4 miembros de las unidades de movilización popular iraquíes perdieron la vida. Y en la parte siria, el ataque costó la vida de un niño e hirió varios civiles en la región de Al-Bukamal. Los recientes actos desestabilizadores de Washington se realizan en momentos que Biden recibe al presidente de Israel en la Casa Blanca y desea reunirse con el nuevo premier del régimen pronto. Irak rechaza los bombardeos estadounidenses y los considera como una violación flagrante de la soberanía iraquí. Reiteramos nuestro rechazo a ver a Irak convertido en un territorio de ajuste de cuentas y defendemos nuestro derecho a impedir que el país se convierta en un terreno de agresiones y represalias. Desde Rusia, Yemen y Siria también condenan la agresión. Damasco pide la salida inmediata de las fuerzas intervencionistas de Estados Unidos en la región, a las que tacha de fuentes de la desestabilización. Esta agresión, que fue ordenada por la más alta dirección estadounidense, demuestra una vez más la imprudencia de las políticas estadounidenses y la necesidad de retirar sus fuerzas agresoras. Estos ataques agravan la explosiva situación en la región y demuestran lo anunciado repetidamente por Siria de que la presencia militar estadounidense en la región busca principalmente servir a los objetivos israelíes. Teherán, a su vez, dice que esos actos tendrán efectos boomerang para el propio Estados Unidos. آنچه که ایالات متحده انجام میده به هم زدن امنیت در این منطقه است که یکی از قربانیان به هم زدن این امنیت خود ایالات متحده در این منطقه خواهد بود. Con esas hostilidades, Estados Unidos pretende debilitar a las fuerzas del eje de la resistencia, cuyo creciente poder tiene masivamente preocupado a Washington y Tel Aviv. No obstante, los grupos de la resistencia dicen que estas medidas cobardes unen aún más a sus combatientes y aliados para seguir el camino justo de la lucha contra el terrorismo y los agresores extranjeros que buscan sembrar la semilla del terror y la discordia en la región, con el objetivo de robar sus recursos naturales. Allí el contexto, gracias a nuestro equipo de redacción y producción por ello. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook pueden
ver esta edición totalmente en vivo y también las otras a través de YouTube en Nexo Latino Detrás de la Razón. Vamos a presentar rápidamente a nuestros analistas. Hoy nos acompaña Carlos Santamaría, analista internacional, científico social, doctor en Ciencias de la Educación desde Pasto, Colombia. Y también José Antonio Alcaide, analista político militar, licenciado en Geografía e Historia, profesor en la Escuela de Pilotos de la OTAN desde Madrid, España. Allí teníamos sus perfiles, ya los tenemos en pantalla. Bienvenido. ¿Cómo está, José Antonio? Hola, muy buenas tardes. Un saludo para usted y para todos nuestros televidentes. Desde Madrid, con mucho calor, pero muy bien, gracias. Un verano que se viene intenso. También un cordial saludo para usted, Carlos. Bienvenido como siempre. Muchas gracias, Dani. Un abrazo a José Antonio y toda la gente que hoy día está con nosotros analizando la realidad mundial. Así es, una realidad que pues en esta ocasión ha vuelto a tensar o promete tensar pues la cuerda en la región de Asia Occidental. Vamos a recordar unidades residenciales en el campo de Al-Bukamal al este de Siria y las posiciones de las unidades de movilización popular de Irak en Al-Qaim, específicamente al oeste de Irak. Esos fueron los blancos más recientes pues de los ataques de Estados Unidos. Voy a iniciar con usted, José Antonio. Tiene razón el gobierno de Biden cuando argumenta, y cito, necesarios, apropiados y conscientes estos ataques para evitar una escalada de tensiones y proteger a su personal militar en la zona. Bueno, lo de conscientes estoy completamente seguro porque él ha dado la orden. Supongo que sabía lo que estaba haciendo. Lo de necesarios es más discutible. Vamos a ver, yo pienso que en los últimos tiempos Siria ha ido logrando poco a poco establecer su control sobre una gran cantidad de su territorio. Irak también está consiguiendo por medios propios un buen control de muchas zonas. Todavía hay zonas de ambos países que puedan tener problemas en cuanto a ese control, pero son mínimas. Además, hace muchísimo tiempo que los norteamericanos dijeron que el ISIS estaba prácticamente desaparecido. Entonces, si está desaparecido el ISIS y ya no hay tanto problema, ¿por qué es necesario bombardear? Sobre todo utilizar este sistema de drones que es prácticamente indetectable y que te llega la lluvia de fuego del cielo y no sabes por qué. La gente que estaba allí no sabía por qué ha muerto. La misma interrogante para usted, Carlos. ¿Necesarios, apropiados y conscientes, como lo alega el gobierno estadounidense, estos ataques? ¿Tu consideración? Es acertado lo que han dicho ellos. Para ellos generar el terror necesitan eso, es necesario. Es apropiado porque ellos utilizan toda su fuerza para destruir a la sociedad y asesinar impunemente. Y es consciente porque ellos se dan cuenta que la única manera de proteger a estos grupos terroristas llamados Al-Qaeda y Daesh es hacer lo que ellos desean. Es decir, coincidimos con José Antonio plenamente, porque en realidad para nosotros, para la gente realmente que quiere la paz, no era ni necesario ni apropiado, pero sí consciente porque ellos tienen una visión del mundo maquiavélica, asesinar para lograr sus propios intereses. Ahora, dos factores que de cierta manera lo han expuesto, lo han introducido en estas primeras respuestas que me han dado. Recordemos que el ataque pues fue directo contra las unidades de movilización popular de Irak, mejor conocidas en árabe como Al-Hashad al-Shabi. En primer orden hay que recordar que pues estas unidades han ayudado a combatir, a limpiar la zona de los remanentes terroristas, particularmente pues Daesh. Pero tras el ataque, la prensa occidental
ha titulado que pues Estados Unidos está simplemente combatiendo a las milicias financiadas por Irán, y lo cito textualmente, por represalia y ante la preocupación en la precisión y fortaleza de sus armamentos y capacidades. José Antonio, usted que sabe, pues estas cuestiones en materia de defensa y en materia militar, ¿qué hay realmente detrás de esto que dice la prensa occidental, sobre todo recordando que además es el segundo ataque de la administración Biden durante el año 2021? Bueno, lo primero decir que la administración Biden, que todo el mundo esperaba con los brazos abiertos porque se suponía que Biden era poco menos que el hada madrina de la democracia y de la libertad hacia los pueblos, pues parece ser que no está nada madrina, y lo de la libertad muy entre paréntesis. Lo cierto es que estos ataques preventivos, porque digamos que el tipo de ataque que ha sucedido este domingo es lo que se denomina ataque preventivo, es decir, puede que tengamos aquí un enemigo y en la duda de si es enemigo o es amigo, lo atacamos y lo destruimos. Entonces, esa es una de las posturas. Eso se vende muy bien a la prensa como un ataque contra los restos de los terroristas, etcétera. La prensa occidental, y lo está demostrando con el tema de la famosa pandemia del COVID, está en una postura en la cual tendrían que razonar mucho los directores de los medios de comunicación, porque ya no tienen ningún criterio, dicen lo que les dicen que digan, es decir, ellos no tienen ningún criterio. Y militarmente hablando, yo creo que no tiene ningún sentido el ataque, salvo el de decir, cuidado con lo que podéis hacer, porque mirar lo que nosotros somos capaces de hacer, aparte de que también es una demostración de fuerza a ese visitante de Israel en Estados Unidos. De todas maneras, yo no creo que haya mucha diferencia. Hay que tener en cuenta que hay una cosa que se llama protocolos de los sabios de Sion y que marca el futuro de Israel, que es lo que debe de hacer la comunidad judía internacional, dice muy claramente lo que está pasando. O sea, no hace falta ser futurólogo. Ellos mismos nos lo han dicho con sus protocolos y sus acciones de futuro por escrito. Has mencionado, José Antonio, precisamente un actor clave en el análisis, Israel, y mi pregunta ahora va para ti, Carlos. Estados Unidos y su principal aliado en la región de Asia Occidental, el régimen israelí, definitivamente les interesa que el terrorismo, sea Daesh, sea otro, como se llame, pues se mantenga y acabar con todo lo que incluso pueda acabar con ese germen, pueda destruir ese germen. ¿Es una justificación para seguirse manteniendo en la región? Estados Unidos, o sea, el régimen estadounidense, no norteamericano, es realmente un acápite, una fuerza del caos. E Israel también. O sea, son lo mismo prácticamente. Ahora, lo que ha hecho el régimen estadounidense es, como decía acertadamente José Antonio, darle un regalo a Israel atacando a esta frontera siria-iraquí. ¿Para qué? Para decirle, nosotros haremos lo que ustedes también digan para generar caos. Sin embargo, está ocurriendo un fenómeno que ellos están aprovechando muy bien, y es la debilidad del gobierno iraquí, que no ha hecho lo que ha debido hacer, porque por dignidad, al atacar a sus fuerzas, debían de inmediato haber reaccionado con una acción militar de inmediato hecha efectiva. Nosotros tenemos que recordar lo que pasó con el cuerpo de guardianes de la revolución y el martirio de Soleimani. De inmediato hubo una respuesta. Entonces están aprovechando que el gobierno iraquí no tiene la consistencia ni la fuerza para decirles, ustedes se van y de inmediato. Allí hay muchos intereses, por un lado económicos, el miedo al bloqueo, el miedo a las sanciones, y por otro lado hay funcionarios de Estados Unidos que son iraquíes que están realmente, como se dice popularmente, atornillando al revés, haciendo que Irak
se debilite. Por eso lo que se sabe hoy día es que realmente Israel y el régimen estadounidense desean caos para que prosiga Daesh, Al-Qaeda y los mercenarios que tienen allí sin ser tocados. Fíjate que a propósito, Carlos, de que dices, que esto ha sido un regalo de Estados Unidos a Israel, y antes de pasar o adentrarnos un poco en el tema de la presencia militar estadounidense continua en Irak, quiero detenerme en este punto de Israel, porque llama mucho la atención que justo un día después de los ataques, el presidente Biden recibe a su par israelí en la Casa Blanca y pues además le reitera, y cito textualmente, su compromiso inquebrantable de Washington con la autodefensa de Tel Aviv en la región. Entonces, José Antonio, ¿cómo se lee entre líneas esto? ¿Seguirá pues Israel teniendo el poder de accionar de Estados Unidos en Asia Occidental y sobre todo contra el eje de la resistencia y contra Irán principalmente? Bueno, la verdad es que si usted lee con tranquilidad lo que ha dicho el presidente Biden a su par de Israel, yo entiendo más bien que quien manda es Israel y Estados Unidos es su brazo armado. Es la conclusión que saco. Aparte de que tanto a Israel como a Estados Unidos les viene muy bien la existencia de esos grupos terroristas que ellos dicen que existen, y que esos grupos terroristas realmente existen, los han creado ellos. A veces pierden el control y tampoco pasa nada, porque cuando ellos pierden el control, esta gente hace cosas inexplicables que facilita aún más el que ellos puedan tomar represalias. Respecto a lo que ha dicho mi colega, mi compatriota de Hispanoamérica, al cual saludo efusivamente, él lleva muchísima razón en muchas cosas. Ciertamente hay un verdadero problema con el gobierno iraquí. El gobierno iraquí es muy débil y yo estuve en Irak al principio, en la Segunda Guerra del Golfo, y llegué a varias conclusiones muy importantes. Y es que quizá haya personas en Irak que estén dispuestas a apoyar a los norteamericanos y a los israelíes, porque el mundo en el fondo no es nada más que un intercambio de dinero. El dinero lo mueve todo, y quizá el problema en Irak es que las personas que están al mando no sean en algunas ocasiones las más adecuadas y estén más por otras labores que por precisamente la patria iraquí o como sucede en otros países. A mí me gusta mucho la actitud de Siria, porque en Siria está muy claro que sus gobernantes quieren a su patria y luchan por su patria, pero eso no está tan claro en Irak. Y pudiéramos decir que no está tan claro a la luz de este análisis que nos hace, porque precisamente, y voy a retomar las palabras del el portavoz del Ministerio de la Defensa de Irak, él dijo pues que este argumento estadounidense de presuntamente lanzar este ataque para proteger a las 2.500 tropas norteamericanas que están respaldando a Bagdad es una violación de la soberanía. Pero entonces aquí hay que introducir el punto, Carlos, que pues había allí en el tintero una supuesta previsión de retiro de las tropas que se estaba intentando negociar pues entre ambos gobiernos, Estados Unidos e Irak. De hecho, en 2021, en abril específicamente, el portavoz del Pentágono dijo que aún no se había llegado a un calendario final para esa retirada, y luego se dio a conocer días después de que sería una especie de transición, de asesoramiento, de pues acompañamiento a las fuerzas iraquíes. Entonces, esta retirada definitivamente, a tu consideración, está muy lejos aún. ¿Quién está, digamos, entorpeciendo el que ese acuerdo pueda finalmente llevarse a cabo para poner una fecha, aunque sea como lo que vimos con Afganistán? El régimen estadounidense parte de una filosofía absolutamente de ficción. Ellos creen en el destino manifiesto, la fe que tienen en que ellos hacen del mundo lo que desean, lo cual es un síntoma psiquiátrico grave. Creer eso hoy día en este mundo es una cosa delicada.
sin embargo lo creen. Entonces ellos parten de la base que el gobierno iraquí hablará, sin embargo no actuará, y que seguramente algunas fuerzas locales podrán atacar a la fuerza estadounidense, pero son controlables porque ellos pueden hacer su propia acción planificada desde el punto de vista bélico. A mí me parece que realmente están dejando solas a las unidades de movilización popular, que son las fuerzas realmente patrióticas. Sin embargo, esto no llevará a que retiren todas las fuerzas, porque pueden retirar una parte de los soldados estadounidenses que hay. Sin embargo, no olvidemos que hay 24.000 mercenarios estadounidenses o de otras naciones que los tienen empresas privadas de seguridad. O sea que retiran la forma y dejan el contenido. Por tanto, si el gobierno iraquí no pone freno a esta situación con dignidad, con valentía, como lo ha hecho Siria, lo ha hecho Irán y lo están haciendo varias naciones en América Latina, Bolivia, Venezuela, Cuba, ellos harán de su proceso lo que deseen para hacer el caos. No olvidemos, y esto es definitivo, que ellos están intentando crear el Kurdistán iraquí para dividir Irak, con dinero, con armas y con, yo diría, sabotaje diplomático. Divide y vencerás, una frase que cabe a colación en este análisis que nos das, Carlos. Ya estamos en la recta final para concluir, José Antonio, de pues la resistencia se ha expresado muchas cosas, en particular otra frase muy conocida, ojo por ojo, diente por diente. En definitiva, José Antonio, ¿qué represalias consideras tú en el campo de batalla, sobre todo, que pueda traer este más reciente ataque de Estados Unidos allí en la región? ¿Lo va a traer? ¿Se va a mantener por un momento pues tranquila esa respuesta a la ofensiva? ¿Qué puede pasar? Yo personalmente pienso que no es el momento de las represalias ni el momento de las venganzas. La venganza se sirve como el champán, muy frío, y no se puede tomar represalias inmediatamente, porque eso es lo que a veces busca el enemigo. El enemigo nos hace una incursión, nosotros inmediatamente respondemos y entonces él encuentra lo que los romanos llamaban un casus belli. Ellos ya tienen la causa para estar allí y para poder hacer lo que crean conveniente. Yo creo que es mucho más inteligente trabajar a futuro y ir viendo las posibilidades para que realmente los norteamericanos y sus aliados que se encuentran allí no tengan justificación ninguna para poder estar y tengan que irse. Represalias violentas. Yo creo que este no es el momento. No es que yo diga que no deban desistir en algunos casos, no, eso es otra historia. Estoy diciendo muy claramente, este no es el momento de hacerlo, porque yo creo que los norteamericanos están deseando que alguien haga algo. De todas maneras, si no, pues España tiene mucha historia con ese tema. Hemos tenido problemas como cuando ellos nos quitaron Cuba, haciendo estallar un propio destructor norteamericano, o otras cosas como puedan ser dudosas, como las Torres Gemelas o como el ataque a Pearl Harbor. Los estadounidenses son muy típicos para eso, ¿no? O sea, buscan situación y a continuación tienen su casus belli. Mejor es esperarles al futuro. Ahí están los precedentes, pues, en la historia. El tiempo se nos agotó, espero continuar este análisis. Vamos a seguir pues todo lo que siga allí sucediendo en Irak, particularmente en Siria y en esa zona caliente. Gracias, Carlos. Gracias, José Antonio. Hasta una próxima oportunidad. Bueno, así el panorama. Ya escuchábamos el análisis pues de nuestros expertos. Mañana nos vamos con el debate, con las argumentaciones hacia América Latina, Colombia, que ya cumple 2 meses de movilizaciones y protestas sociales contra el sistema. El descontento no da tregua. Gracias como siempre por su sintonía. Recuerden seguirnos en redes sociales, comentarnos, pásenla bien. Les esperamos mañana por Hispan TV.